ya martes. El día de hoy quiero comenzar con el Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Para los que se recuerdan, dijimos de que el Espíritu Santo ha estado todo el tiempo en la tierra, o sea, todo el tiempo ha estado trabajando. Génesis 1:2 dice: y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho desde un principio? Traer orden. El Espíritu Santo es el encargado de tratar con el hombre, con lidiar con el hombre. Acuérdense que usted y yo éramos muy necios, hermano. Éramos tercos como las mulas, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y su Espíritu Santo trató con nosotros. A veces ni nuestra propia familia puede aguantarnos o podía aguantarnos, pero el Espíritu Santo sí. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Desde cuándo está el Espíritu Santo trabajando con el ser humano? Desde el principio. Muchos dicen, no, pero es que el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, pero Él estaba desde un principio. Eso es algo que quiero que entiendan. En Génesis 6:3 dice: entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. ¿Qué quiere decir no contenderá? O sea que el Espíritu Santo era el encargado de lidiar con el ser humano. Pero todos los pensamientos del hombre eran, hermano, hacia el mal. Todo lo que hacían era hacia el malo. Fue por eso que Dios envió al diluvio. Pero antes que el diluvio viniera, ya el Espíritu Santo estaba trabajando con la humanidad. Miren la misericordia de Dios. Hablamos de todo eso, ¿verdad? También hablamos de que la palabra espíritu en hebreo es la palabra ruach. Diga conmigo ruach. Ruach. Que quiere decir aliento, un viento, una ráfaga de viento. Ruach. Eso quiere decir espíritu. ¿Cuál es la diferencia del Espíritu de Dios? Porque dice el Ruach Elohim, dice ahí, o sea, el Espíritu de Dios. Cuando Génesis habla de la palabra Dios, al principio es Elohim. Y no voy a hablar de eso hoy para no confundirlo, simplemente de que las traducciones de nosotros dicen Dios, ¿verdad? Eso es todo lo que les voy a decir. Entonces, pero espíritu en hebreo es Ruach. Y espíritu en griego es Neuma o neumatos. ¿Ok? Que es lo mismo, dice a movement of air, un movimiento de aire usado del viento. Mucha gente dice, ¿cómo podemos explicar cuando la gente se muere? Es fácil. De la palabra neumatos viene la palabra, o neuma, viene la palabra neumático. Nosotros le decimos llanta, pero es neumático, ¿verdad? Ahí viene. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando se poncha un neumático? Se desinfla, se le sale el aire. ¿Qué es lo que le da vida a esa llanta? El aire. Igualmente usted y yo. Si el espíritu se va de nosotros, el cuerpo queda ahí tirado. Ya no se mueve. El espíritu vuelve al Señor que lo dio. Dice, vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, para entrar al Nuevo Testamento, yo quiero que entienda esto. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. De Malaquías, hermano, en adelante hubieron 400 años de silencio. Dios no habló a través de los profetas al ser humano. 400 años. Durante esos 400 años sucedieron muchas cosas.
surgió el imperio de los griegos, el de los persas se vino abajo, el de los griegos empezó a conquistar y por último Roma tomó control de Palestina y de toda esa área. Todas esas cosas pasaron en esos 400 años. Es algo muy importante, porque se conocen como los 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué es de silencio? Dios no habló a la humanidad. Qué tremendo, ¿no? Dios hablaba a través de ¿quién? De sus profetas. Pero después de Malaquías, Dios hizo silencio, ya no habló. Y eso es algo muy importante que usted tiene que notar, porque en esos años, hermano, de silencio, lo que iba a comenzar a suceder era el cumplimiento de las profecías dadas por todos los profetas. Primero se habló del Mesías, primero se habló de lo que iba a ser, se habló de su nacimiento, pero no había acontecido. Hubo como una pausa, hubo un silencio. Y después de esos 400 años de silencio, usted lee en Lucas 1:67 al 69, que Zacarías, el sacerdote, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. ¿Quién era Zacarías? El papá de Juan el Bautista. Miren qué tremendo. Es la primera profecía que se da en el Nuevo Testamento, después de 400 años de silencio. ¿Por qué fue que profetizó o pudo profetizar Zacarías? ¿Quién me puede decir? Porque fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? La clave es ser llenos del Espíritu Santo. Y usted el día de hoy va a salir lleno del Espíritu Santo de este lugar. Porque va a salir, hermano, con el conocimiento de la palabra y con la vida del Espíritu, porque Él va a soplar esta noche. Entonces, miren, la primera profecía dada por Zacarías. ¿Qué dice ahí? Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Mire, hermano, empieza a hablar bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué necesita hoy usted la llenura del Espíritu Santo? Punto número 1, para poder hablar de parte de Dios. Si nosotros nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, se nos va a hacer fácil hablarle a la gente de Jesús. Se nos va a dar fácil, hermano, va a ser fácil hablar con el vecino y que Dios te dé palabra de revelación, de conocimiento, palabra de ciencia, que te dé profecía. Va a ser muy fácil, pero solamente si nos llenamos. ¿Qué es lo que sucede con las llantas del carro cuando están con la mitad de aire? Se gastan mucha gasolina, no corren bien los carros, no tiene, se va de lado, ese hermano, imagínense. Así es el cristiano cuando está medio lleno del Espíritu Santo, camina de lado. No puede correr bien porque se cansa espiritualmente. Por eso, llénese del Espíritu. Dígale que está al lado, llénate del Espíritu Santo. Mire, este fue lleno y profetizó. ¡Qué tremendo! Vamos hacia adelante. Pues mire, en Lucas 1:80 dice ahí, hablando de Juan el Bautista, y el niño crecía y se fortalecía ¿en qué? En espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Usted es espíritu, alma y cuerpo.
Su espíritu necesita alimentarse también. Su espíritu necesita crecer también. Al espíritu le gusta todo lo que es del espíritu, hermano. A la carne le gusta todo lo que es de la carne. Por eso, llenémonos del espíritu. Que nuestro espíritu crezca, hermano. Que alcancemos la estatura del varón perfecto. Que cada día, hermano, nos parezcamos más a él. Mire, el niño crecía y se fortalecía. Simeón, hermano, miren lo que dice ahí, Lucas 2:25. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. La primera vez que usted lee ahí que dice el Espíritu Santo estaba sobre él, estaba sobre Zacarías, pero ahora dice estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir con él el rito de la ley. Él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Miren, ¿cómo fue que se le reveló a él que no iba a haber muerte? ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo, hasta que viera la salvación de Israel. Imagínense, llega José y María al templo a presentarlo conforme al rito, y este hombre corre, ya era un anciano grande, agarra al niño y se le revela que ese niño era el Cristo, el Salvador, el Mesías. Todos en el templo miraban a un niño nada más que era llevado por los padres, pero solamente aquel que se le abren los ojos por el Espíritu puede ver verdaderamente, hermano, lo que hay en tu vida, lo que hay en mi vida, lo que hay en la vida del hermano. Por eso es que el problema es de que cuando estamos vacíos del Espíritu, miramos al hermano que nació, pero no miramos lo que hay de Dios en él. Y si nosotros fuéramos llenos del Espíritu Santo, hermano, como Simeón, imagínense. Dice que estaba el Espíritu sobre él y el Espíritu lo movió a que fuera al templo en ese día, en ese momento. Y cargó al niño. Mire qué privilegio, hermano, haber cargado al niño. ¿Cómo fue que él pudo llegar a esa cita divina? Por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren tener encuentros personales con el Señor? Tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo. A veces el Espíritu no te va a llevar, hermano, a una experiencia que sea agradable, pero te puede llevar, hermano, a una experiencia donde vas a crecer espiritualmente y donde Él va a estar contigo. Mateo 3, 16 a 17 dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua, inmediatamente, he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Qué es lo que sucedió cuando Jesús fue bautizado? Diga conmigo: vino el Espíritu Santo sobre él. ¿En qué momento vino el Espíritu Santo? En el momento, hermano, que él se presentó públicamente, ya listo para comenzar su ministerio, ya listo para preparar su misión. Eso quiere decir que ninguno de nosotros puede ser efectivo en el ministerio si el Espíritu Santo no está con nosotros y si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos se han sentido estancados alguna vez?
Así como que lo mismo, ¿verdad? Hermano, es lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no nos llenamos.